Existen 7 niveles de uso de IA en diseño UX UI y hoy te voy a contar cuáles son. Vas a descubrir en qué nivel estás tú y qué hacer para pasar al siguiente. La mayoría de diseñadores no pasan del nivel 3 y eso pone en grave peligro su puesto laboral. En 3 años las empresas solo contratarán diseñadores que estén como mínimo en el nivel 6. Soy Antonio Díaz Cueto y he cofundado Design Shapers, la comunidad donde más de 300 diseñadores hablan de inteligencia artificial, por lo que he visto a personas que la están usando al más alto nivel. Vamos a ir repasando nivel por nivel cómo son las personas que están en ese nivel, qué herramientas usan y qué hacen para evolucionar hacia el siguiente nivel. Así que vamos con ello, diseñata. Nivel 1, despistado. El despistado es ese diseñador que aún no ha tomado conciencia de que hemos entrado en una nueva etapa del diseño. Ha probado, como mucho, ChatGPT y sí es cierto que le parece curioso y divertido y le preguntas y te responde algo medianamente inteligente, pero aún no termina de ver cómo esto está transformando todo. Cree que es una cosa que hay unos cuantos frikis que la están usando y está bien, pero él lo ve desde la distancia. El despistado nunca ha usado inteligencia artificial para algo productivo. Tal vez ha generado una imagen de sí mismo vestido de astronauta o cuando se hicieron virales los prompts para generar imágenes de ti mismo como si fuese un muñeco de Funko Pop. Ha hecho este tipo de cosas, pero nunca la ha usado para aportar valor real en su proceso de diseño. Estar en el nivel despistado en el año 2025 es un poco peligroso porque en la práctica significa que no usas IA para nada, es decir, como si la IA nunca se hubiese inventado. Claro, esto hace que cualquier persona que sí que use IA, aunque sea para lo más mínimo, ya esté por delante de ti. Y es que si estás en el nivel despistado, tienes que evolucionar, porque si no, este perfil estará condenado a la irrelevancia en diseño de producto. ¿Cómo evoluciona alguien que está en el nivel despistado? Pues empezando a usar mínimamente la IA para algo productivo, y esto puede ser resumir una entrevista que ha hecho un usuario, generar un brief de diseño con ChatGPT, es decir, para tareas muy mínimas pero que ya le empiecen a denotar que puede usar inteligencia artificial para algo que sí que le acelere su proceso de diseño. Nivel 2, ahorrador. El ahorrador es ese diseñador que ha descubierto que la IA está bastante bien para hacer tareas sencillas y rápidas que te ahorran tiempo, sobre todo en lo relacionado a escribir. Es muy fácil estar en el nivel 2 porque basta con que hayas probado mínimamente ChatGPT. Y de hecho es probable que en el nivel 2 no solamente estén Product Designer, sino que estén, por ejemplo, tu padre o incluso tu abuelo, si no es muy mayor. El ahorrador, para lo único que usa la IA es para cosas relacionadas con texto, es decir, para resumir documentos, para traducir texto, para generar alternativas de copy o para darle un texto y pedirle que suene más profesional. Es decir, prácticamente usa la IA como si fuese un becario, son tareas de becario o como si fuese un plugin del Microsoft Word. El ahorrador no está logrando cosas nuevas, está logrando lo mismo que él podría haber logrado sin IA, simplemente que unos minutos antes. Está ahorrando minutos. El ahorrador siente que él sí que usa inteligencia artificial, a diferencia, por ejemplo, del nivel 1, y en gran parte es cierto, porque a lo mejor traducir ese texto en inglés antes lo hubiese llevado mucho más. Pero el problema del ahorrador es que realmente no está haciendo nada nuevo, simplemente está yendo un poquito más rápido. Y aquí es cuando el ahorrador evoluciona, cuando pasa de no solamente hacer lo que ya hacía, pero un poco más rápido, a hacer cosas nuevas. Es decir, no solamente gana productividad, sino que gana capacidades. Y ahí es donde vamos al nivel 3. A partir de este nivel ya no vamos a hablar solamente de ChatGPT. Ahora sí que vamos a empezar a ver herramientas que son mucho más interesantes. Yo personalmente he probado más de 70 herramientas de inteligencia artificial aplicadas a diseño y he creado un Notion donde recojo aquellas que sí que son verdaderamente útiles y sí que nos aportan valor a nosotros como diseñadores. Las he ordenado por caso de uso, de forma que las tienes todas bastante bien recogidas. Es decir, si lo que quieres es generar wireframes, usa estas de aquí. Si quieres crear prototipos interactivos, entonces son estas otras. Yo creo que te puede ser de utilidad, diseñata, y lo tienes gratis en el enlace de la descripción. Nivel 3, aprendiz. El aprendiz es ese diseñador que ha descubierto que la IA le permite hacer más cosas. Estamos hablando de una persona que empieza a desbloquear formas de hacer más rápido y mejor y nuevas cosas en su proceso de diseño gracias a la IA.
Tal vez en el inicio de su proceso de diseño usa Google Notebook LM para leer y consultar rápidamente documentación. Tal vez empiece a usar el Deep Research de Perplexity para entender bien un mercado. Tal vez empiece a usar UX Pilot para generar arquitecturas y wireframes. Tal vez se tira un primer prototipo rápido en Figma Make o en Lovable e incluso ha empezado a tocar código gracias a Cursor. Esta persona además está entrando en un proceso de aprendizaje prácticamente dopamínico porque se está dando cuenta de que la IA le permite probar cosas nuevas y el tiempo que pasa desde que trata de conseguir algo nuevo hasta que lo consigue es muy corto. Si tú antes querías aprender algo de desarrollo, desde el momento en el que querías aprender a hacerlo hasta que lograbas tener, por ejemplo, tu primera web, pasaba bastante tiempo. Ahora, a día de hoy es cierto que puedes acortar mucho ese ciclo de aprendizaje, ese feedback loop, es decir, ese bucle en el cual tú haces algo y obtienes el feedback, se acorta mucho y eso es muy satisfactorio. Por lo tanto, la recompensa es más inmediata y estás mucho más motivado a aprender más. Esto es una de las principales virtudes que nos trae la IA, ya que a día de hoy tenemos mucho menos miedo a meternos en cosas nuevas porque sabemos que el tiempo que va a pasar hasta que tengamos esa primera recompensa va a ser mucho más corto y el aprendiz, ese diseñador que está en el nivel 3, está totalmente enganchado a esta sensación, que es una sensación positiva. ¿Cómo evoluciona el aprendiz? El aprendiz hay que admitir que ya no está tan mal, no es un nivel tan terrible, pero corre el riesgo de que todo lo que haga se quede en meros experimentos. Ah, mira, he generado una web, mira qué rápido he hecho este prototipo, mira este documento que he generado, lo he hecho súper rápido, ¿vale? Todo eso está muy bien, pero ¿de qué sirve? ¿Eso qué valor está aportando? Este puede ser el problema del aprendiz. El aprendiz corre el riesgo de que todo lo que hace se quede en experimentos vistosos y que están chulos y que wow, sorprenden, pero que no genere un impacto real en el resultado, en su proceso de diseño. Por lo tanto, ¿cómo evoluciona el aprendiz? Pues tiene que aprender, que para algo es aprendiz, tendrá que seguir aprendiendo a cómo consigue que todas esas cosas que ha logrado hacer de forma aislada se unan, se integren en su proceso de diseño de forma efectiva. Y aquí es donde evoluciona hacia el nivel 4. Nivel 4, integrador. El integrador sí empieza a ser un diseñador que ya está next level. La mayoría de diseñadores aún no están en este nivel. El integrador es esa persona que ha entendido bastante bien ya que esto de la inteligencia artificial crea un nuevo paradigma. Empieza a pensar todo a partir de la inteligencia artificial, trata de apalancarse lo máximo posible en ella y cada vez que va a hacer una nueva tarea en su proceso de diseño, piensa cómo podría mejorarla gracias a inteligencia artificial. Es alguien que ya de forma bastante natural integra IA en todo su proceso de diseño. El perfil del integrador es alguien que sí que empieza a marcar la diferencia dentro de su equipo y dentro de su entorno, pudiendo incluso convertirse en un referente, ya que es una persona que empieza a trabajar de una forma mucho más cercana al estado del arte actual. Por lo tanto, empieza a generar entregas mucho mejores, mucho más rápidas y el resto de perfiles del equipo pueden empezar a aprender de él. ¿Y cómo usa IA el integrador? Pues el integrador usa IA en todo el proceso de diseño, de inicio a fin. Usa IA en la primera parte del proceso de diseño, es decir, en el discovery o en el entender el problema, para entender al mercado, gracias a Deep Research de Perplexity o Deep Research de ChatGPT, para entender al usuario, gracias a Interview o Dovetail, que le permiten analizar los insights del research con usuarios, o usa el modo agente de ChatGPT para hacer análisis heurístico e investigar cómo es la competencia. También después de esto usa LLMs porque entiende además la diferencia entre Claude o entre ChatGPT o entre Gemini o incluso entre DeepSeek para definir muy bien el problema, para generar un brief de diseño, para definir cuál va a ser el alcance del proyecto, etcétera, ¿no? Además, una vez que ha entendido el problema y que ha definido en qué va a consistir el proyecto, pasa a generar soluciones rápidas gracias a herramientas como UX Pilot o Relium, que le permiten generar arquitecturas y prototipos. También, además, después de esto, no solamente se limita a generar prototipos estáticos, sino que va un paso más allá usando herramientas como Bolt, Figma Make o como Lovable para generar webs que funcionan directamente y para enseñarle a desarrollo
por donde puede ir el diseño que él va a proponer. Además, incluso es capaz de llevar esto al siguiente nivel y hacer entregas a desarrollo al menos de ciertos componentes o de ciertas páginas que pueden ser un poco más sencillas gracias a Cursor o Windsurf. Estamos hablando de una persona que ya implementa IA en todo su proceso de diseño y sabe bien cómo integrarla. Esta persona, no estamos hablando de que se ahorre minutos como se ahorraba el ahorrador del nivel 2, o no estamos hablando de que haga experimentos puntuales que son vistosos como era el nivel 3. Esta persona se está ahorrando literalmente días y días de jornadas de trabajo gracias a la inteligencia artificial. Por lo tanto, esta persona empieza a aportar un valor que está mucho más allá que los niveles anteriores. ¿Y cómo evoluciona el integrador? Pues el integrador, para empezar, hay que decir que ya está por delante del 90% de diseñadores. El integrador es el mejor diseñador que ya puede ser gracias a la inteligencia artificial, pero remarco eso, es el mejor diseñador. El tema está en que el integrador se empieza a dar cuenta que la IA le permite romper lo que entendemos por el diseñador tradicional o la figura del diseñador hasta el día de hoy, y entiende que el diseñador puede ir más allá de lo que venía haciendo hasta el día de hoy. El integrador ya ha hecho que el proceso de diseño, tal y como lo entendíamos hasta ahora, vaya al siguiente nivel, que sea mucho mejor, que sea mucho más rápido, que los entregables que hacen sean brutales, pero sigue siendo un diseñador. Y aquí viene el siguiente punto, y es que el integrador empieza a tomar una perspectiva cada vez más amplia de lo que es diseñar un producto y se empieza a dar cuenta que la IA le permite ir más allá, que le permite hacer labores que no son las que tradicionalmente ha hecho un diseñador. Y es que a raíz de esto su perfil aumenta y pasa al nivel 5. Por cierto, entiendo que si has llegado hasta aquí es porque este vídeo te está aportando valor. Yo, por mi parte, voy a seguir lanzando más vídeos como este. Si tú te suscribes, pues no te los pierdes. Así que suscríbete, Diseñata. Nivel 5, el aumentado. El diseñador aumentado es ese diseñador que ha entendido que estamos entrando en una era donde ya no puedes limitarte a decir es que mis tareas como diseñador son solo y exclusivamente estas y todo lo que no sea esto yo pues no tengo por qué hacerlo porque eso lo hacen otro tipo de perfiles, sino que cada vez más en la industria de la tecnología la persona que permanezca, el perfil que será valioso, es ese perfil que tiene agencia, que es capaz de hacer lo que deba hacer porque la IA le va a permitir técnicamente abarcar muchas más habilidades. Este perfil, el diseñador aumentado, entiende que tiene que aportar más valor y por eso, para seguir vigente, para seguir siendo un perfil valioso en la industria de la tecnología, cada vez su perfil aumenta. Por eso es un diseñador aumentado, porque hace más de lo que tradicionalmente ha hecho un diseñador. ¿Cómo trabaja con IA el diseñador aumentado? Pues el diseñador aumentado, además de dominar bastante bien el proceso de diseño, empieza a trabajar con cosas como métricas, datos o código, cosas que antes parecían un poco lejanas. Estamos hablando de una persona que ha normalizado que el código es parte de su proceso. Cuando él, por ejemplo, crea un design system, trata de que ese design system no solamente viva en Figma, no solamente se quede ahí, no se limita solo a Figma, sino trata de, usando Cursor y apalancándose, por ejemplo, en Codex o en Cloud Code, trata de llevar a código ese design system que ha hecho en Figma. Trata, por ejemplo, de cuando hace una entrega de desarrollo, tal vez él mismo trata de modificar el frontend o trata de generar él el frontend más verosímil posible, más parecido a Figma posible. Es una persona que se siente mucho más cómodo tocando código o desde luego leyéndolo. Sabe, por ejemplo, cómo es la estructura de un proyecto de React, tiene su cuenta en GitHub y él mismo a veces, pues tal vez está trabajando en una startup o en una empresa en que a lo mejor no es tan grande, él mismo hace los deployments, es decir, él mismo sube a producción el código del diseño que él ha generado, es decir, él va desde la fase inicial del proceso de diseño hasta tener una web en producción. No estoy hablando de que este diseñador aumentado vaya literalmente a sustituir a lo que hace un frontend o a lo que hace un developer en full stack, ¿no? Evidentemente, sino de que es una persona que empieza a entender mejor cómo se construye un producto digital y se siente cómodo llevando su propuesta de diseño lo más lejos posible. Si está tal vez en una empresa más pequeña o en una startup y a lo mejor él mismo ha diseñado una landing, tal vez esa landing, que no es algo que sea
excepcionalmente complejo a nivel de funcionalidades, tal vez esa landing él mismo pueda ponerla en producción, tirando de cursor, tirando de Vercel, y al final pues el usuario final va a ver la landing que ese diseñador ha generado y él mismo ha puesto en producción. Ahora bien, en el caso de que este diseñador aumentado pues no esté en una startup, sino que esté en una empresa más grande, con más estructuras, que evidentemente él mismo no pueda poner nada en producción, igualmente facilitará lo máximo posible a desarrollo el diseño que él ha hecho. Tal vez incluso, por ejemplo, pueda modificar componentes él mismo. Es decir, estamos hablando de una persona que ya su rol de diseñador no se limita a lo que estrictamente se supone que debería hacer un diseñador. ¿Cómo evoluciona el diseñador que está en el nivel 5, que ya es un diseñador aumentado? Pues este diseñador, el problema que empieza a tener es que se da cuenta que él se apalanca muchísimo en la IA y que pasa gran parte de su día utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero no deja de estar moviendo outputs que le generan las IAs de una IA a otra. Es decir, sigue teniendo gran parte de su proceso de forma manual. Está haciendo mucho copy-paste de una IA a otra, está moviendo outputs. Entonces, este diseñador aumentado llega a un punto donde empieza a plantearse que debe de optimizar procesos, debe de automatizar todo lo que pueda al máximo posible. Y aquí es donde da el salto al nivel 6. Nivel 6, el orquestador. El orquestador es ese diseñador que se ha dado cuenta que pasa gran parte de su día manejando inteligencias artificiales y que no puede estar tanto tiempo dedicándose manualmente a llevar el output de una a otra, sino que piensa, vale, si yo estoy todo el día usando IA y parte del valor que estoy aportando es llevar cosas de una IA a otra, no debería de dar el salto a generar sistemas, a generar procesos automatizados que aporten un valor mucho más transversal a la compañía. Y esto también es algo que define al diseñador del nivel 6, al orquestador, que empieza a pensar mucho más en términos de compañía, de procesos, de automatizaciones, y ve claro que en el futuro gran parte del papel del diseñador y de gran mayoría de los perfiles de tecnología es el de orquestador, y ese es el salto que da este diseñador. ¿Y cómo trabaja con IA este diseñador? Pues este diseñador se apalanca de automatizaciones y de agentes para generar y orquestar estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del research, ¿no?, de la primera fase del proceso de diseño, pues tal vez este diseñador ha generado un sistema que le permite que, una vez que haya hecho entrevistas a usuarios, esas entrevistas pasan por un agente y el agente lo que hace es que las resume, le saca patrones y luego además vuelca las conclusiones de todo ese research en Notion. Y una vez que tiene esa documentación en Notion, un agente se encarga de generar posibles soluciones a los problemas que hayan surgido, otro agente se puede encargar de generar historias de usuario, otro agente se puede encargar de generar un brief de diseño y además otro agente podría hacerte benchmark de la competencia que ya está ofreciendo soluciones parecidas. Este diseñador orquestador empieza a sentirse relativamente cómodo usando herramientas como N8N, como Make o como Zapier, ¿no? Al fin y al cabo, no estamos hablando de nuevo de que es una persona que pueda tener la profundidad que puede tener un developer a la hora de crear ciertas automatizaciones, pero sí que empieza a pensar mucho más en estos términos, en términos de orquestación, en términos de sistemas, de eficiencia de procesos. Empieza a pensar de una forma mucho más estratégica. ¿Y cómo evoluciona el orquestador? El orquestador ya está pensando en términos muy grandes, está a un nivel muy alto, ya que entiende a la perfección cómo dominar el proceso de diseño gracias a inteligencia artificial, amplía sus capacidades, empieza a hacer cosas que van más allá del perfil tradicional del diseñador. Además, todo esto lo orquesta mediante agentes de IA, es decir, está a un nivel muy alto. Pero esta persona, quieras que no, sigue diseñando productos como los que ya conocemos, es decir, se está apalancando en las tecnologías ya existentes y las domina a un nivel bestial, pero sigue apalancándose de lo ya existente. Y aquí, cuando rompe esta barrera, es cuando pasa al máximo nivel, al nivel 7. Debo decir que creo que una de las mejores formas de estar vigente de lo que está sucediendo con la IA en diseño de producto es entrando en Design Shapers, tengo que decirlo, porque es cierto que veo a un montón de diseñadores que están a un nivel top, que están haciendo cosas brutales con la IA y que diría que ese es el estado del arte. Es decir, una buena forma de saber qué está pasando con la IA es ver cómo lo están usando otros diseñadores que le están metiendo muy duro. Así que, diseñata, yo te invito a unirte
a Design Shapers, que es la comunidad donde los diseñadores hablamos de IA y evolucionamos en esta nueva etapa del diseño, y tienes el enlace para ello en la descripción. Nivel 7, el vanguardista. El vanguardista es el perfil más mega crack, es un perfil muy escaso y de hecho es más, es probable que no conozcas ni siquiera a nadie que esté en este nivel, ¿no? Y es que el vanguardista ya no solo se limita a encadenar agentes, a crear automatizaciones y en definitiva a mover bloques y módulos en un SaaS que te permita hacer todo esto. El vanguardista es alguien que podría hablar más o menos de tú a tú con un ingeniero de Machine Learning, porque conoce cómo funciona la IA a nivel tecnológico desde dentro. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que entiende qué hay detrás de un LLM, cómo se entrenan, cuáles son las limitaciones de cada modelo. Estamos hablando de alguien que es capaz de distinguir entre un modelo multimodal, un modelo generalista o un modelo especializado y de cuál hay que usar para cada caso de uso. Es alguien que entiende de tokens, que entiende de contexto y que en definitiva sabe que la IA tienes que optimizar su uso para que el coste no sea elevadísimo. Tiene eso en mente. Maneja el concepto de memoria y sabe que a veces tienes que crear soluciones que a nivel arquitectura combinen memoria a corto plazo con memoria inyectada como los racks. En definitiva, estamos hablando de una persona que ya no solo diseña con IA cosas pues ya existentes y el resultado es un producto similar a lo que conocemos, sino que es una persona que diseña para la IA. Es algo así como pasar de, a la hora por ejemplo de hacerte una casa, ¿no? Pasar de pues tener los planos y entender cómo tiene que construirse a entender cuáles son las propiedades físicas del acero, las propiedades físicas del cemento, por ejemplo. Sería algo así el equivalente. Es decir, este diseñador empieza a crear cosas, empieza a diseñar productos que solo y exclusivamente tienen sentido en esta era, en la era de la IA. Productos que hace 5, 10, 15 años no hubiesen sido del todo imaginables, pero a día de hoy sí, y es un diseñador que está plenamente sumergido en esta nueva realidad. ¿Y cómo trabaja concretamente esta persona? Pues para empezar, esta persona diseña productos nativos de esta era, de la era de la IA. Por ejemplo, diseña interfaces conversacionales, diseña productos cuya interfaz es dinámica y es hiperpersonalizada para cada usuario. Es una persona que explora las capacidades técnicas de los diferentes modelos, conoce cómo funcionan los distintos LLMs y trata de probar diferentes contextos, trata de ver cómo reacciona la IA ante diferentes instrucciones y sabe elegir el modelo más adecuado y preciso para cada momento. El diseñador vanguardista integra IA en todos los niveles del producto, desde la generación de contenido, por ejemplo, hasta la interacción con bases de datos y APIs. El vanguardista también está conectado con investigadores, o aunque en su equipo no haya, pero consume ese contenido y es capaz de entender qué significan los avances en inteligencia artificial para él como diseñador. En definitiva, esta persona ya no está simplemente diseñando productos o no es una persona que haya automatizado todo mucho. Esta persona está en el más alto nivel, ya que diseña entendiendo plenamente la IA como tecnología y está creando soluciones que solo tienen sentido a día de hoy, que solo se pueden crear en esta era. ¿Y cómo evoluciona el vanguardista? Bueno, pues el vanguardista ya está al más alto nivel, ¿no? Es una persona, por norma general, inquieta, una persona muy curiosa y una persona ambiciosa, porque para llegar hasta aquí ha tenido que pasar por muchos niveles, ha roto muchas barreras, ha entendido cómo funciona la IA a nivel tecnológico, a nivel técnico, a nivel científico, y todo esto conservando su visión de diseñador y su visión de producto. Por lo tanto, el siguiente paso para un vanguardista es trascender todo lo que conocemos a día de hoy y crear nuevas cosas, crear, por ejemplo, nuevas formas de interactuar con la tecnología, crear nuevas categorías de productos o incluso crear nuevos mercados. En definitiva, romper la barrera de lo que ya existe a fecha de hoy. Esta persona, si sigue evolucionando aún más y aún más, pues lo natural es que o bien funde su propia startup o bien lidere equipos muy top, pero estamos hablando ya de gente que está en el estado del arte total, en la máxima vanguardia de la tecnología. Así que diseñata, hasta aquí hemos llegado. Yo te invito a preguntarte honestamente en qué nivel estás tú y a seguir este framework para subir al siguiente nivel. Creo que puede serte útil porque tienes una escalera clara de cómo seguir avanzando siendo un diseñador
en la era de la IA. Recuerda que tienes en la descripción el enlace al Notion, que creo que te puede servir para ir aplicando herramientas a tu proceso de diseño, estés en el nivel que estés, creo que te puede ser muy útil para eso. Recuerdo que tienes el enlace gratis en la descripción y suscríbete porque voy a seguir lanzando vídeos como este y así no te los pierdes. Así que hablamos luego, diseñata.